El periodismo es un registro histórico como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento y la libertad de las personas. Investigaciones, historias frescas, entrevistas, debates, opiniones, información oportuna y atractiva. Frente a Frente, el programa de debates referente en Honduras. Renato Álvarez escribe la historia del periodismo en Honduras cada mañana. Frente a Frente, lunes a viernes 7 de la mañana por Canal 5, El Líder. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Lo que está pasando en Tu Nota. Inicia operativo para extraditar a supuesto narco hondureño Norlan Carrasco. Usted ingrese a Tu Nota y se va a dar cuenta minuto a minuto del proceso de extradición. Redondo dice que la Corte Suprema de Justicia no tiene nada que aclarar porque su elección es completamente legal. También me bajan un poquito, unos 120,000 migrantes han transitado por Honduras en el 2022, según el Instituto Nacional de Migración. Ahora ya les venden uniformes, dice el CODE, luego de la fuga de 3 peligrosos reos en la cárcel de El Porvenir. Y derechos económicos y sociales sufren retrocesos en el norte de Centroamérica. Recuerde que lo que está pasando en Tu Nota y usted puede ingresar, dar link donde están los titulares e informarse minuto a minuto de lo que está pasando en el país a través de Tu Nota. Gracias a la cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Ante la petición de la Conferencia Episcopal para que se aclare la legalidad o ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional, las primeras voces de descalificación en contra de la posición de la Iglesia Católica se hacen sentir al asegurar miembros del oficialismo que están pecando de ingenuos. Mire, con todo el respeto que se le tiene a la Conferencia Episcopal, ¿verdad? Yo esperaría que estas declaraciones que están dando o esto que están pidiendo lo hagan por ingenuidad y no lo estén haciendo de mala fe. Mire, esas voces que pretendan descalificar a la Conferencia Episcopal, ya con solo que abran la boca ellos ya están descalificados. Valladares, consciente de lo que representa la Iglesia Católica, institución que hasta el momento goza de la mayor confianza en el país y que canaliza la situación ética y espiritual de los hondureños, y que hoy pide a la Sala de lo Constitucional que determine la legalidad o no de la actual directiva del Congreso Nacional, el exdiputado le da la razón y se suma a su posición. Y lo digo con conciencia porque estuve tantos años en el Congreso que yo sé cuál es el sistema correcto. Nada les costaba, nada les cuesta ahora que ha habido anuencia de todas las bancadas de regularizar eso, porque vienen otros actos del Congreso que deben ser transparentes, deben ser firmes, sólidos. Para la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, si el Congreso Nacional no regulariza su situación, serán cómplices de la destrucción del Estado de Derecho. Y es el Congreso Nacional la fuente de la ilegalidad y donde se debilita el Estado de Derecho en Honduras. Es tiempo que reflexionen y que reconozcan la responsabilidad que tienen en la destrucción del Estado de Derecho.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que la Corte Suprema de Justicia no tiene que aclarar nada, porque actuaron bajo la Constitución y evitaron un rompimiento del orden constitucional. Es que en realidad la Corte no tiene que aclarar nada. En realidad desde que el proceso se realizó, nosotros, miren, ese día, cuando se estaba haciendo la convocatoria constitucional que tenemos los congresistas, nosotros estábamos obligados a evitar que se rompiera el orden constitucional. Además, Redondo no ve el mensaje de los obispos como un reclamo, porque en privado recibe consejo de ellos y basados en esos consejos toma decisiones, y los exhortó a que a veces es mejor preguntar para no caer en errores. El mensaje de la conferencia episcopal vuelve a poner en tela de juicio la legalidad de la junta directiva y activa este tema en el tapete de discusión. José Andino, Telenoticias. Bueno, ese es el tema de hoy. Ese es el tema de hoy. Porque cuando menos lo esperamos, en Honduras surge una voz que dice: "Ey, ese problema de la directiva del Congreso Nacional hay que resolverlo. La Sala Constitucional debe pronunciarse sobre la legalidad o no de esa directiva. En cualquier plática, una pregunta: ¿qué va a suceder si la Sala Constitucional dice que esa directiva es ilegal? Y todo lo legislado, Renato, a mí me hacen infinidad siempre en lugares públicos de preguntas en ese sentido. Y ahora quien reactiva el tema es una institución creíble, como es la Iglesia Católica a través de su conferencia episcopal. Le quiero decir algo. Es la institución con más credibilidad en Honduras, la Iglesia. Puede pasar momentos difíciles, álgidos, controversiales la Iglesia, pero sigo siendo la institución más creíble en la sociedad hondureña. En todas las encuestas que yo leo, los hondureños le tienen confianza a la Iglesia, que es un asunto de fe. Así nacimos. El pastor puede ser pecador, el sacerdote puede cometer sus pecados, pero la fe de uno no es por un sacerdote, no es por un pastor. La fe de uno es por otra dimensión más allá del comportamiento humano. Así que no nos engañemos con la Iglesia. Sigue siendo la institución más creíble y que más confianza inspira en el país. Entonces viene la conferencia episcopal y pide que ese asunto se aclare, si es legal o no la directiva actual del Congreso. Y como uno no es experto en el tema, consulta. Y hoy una vez más, por enésima vez, le vamos a consultar a 2 expertos jurídicos. Y aquí los tienen. La juez de sentencia, la abogada Carla Romero, aquí a mi izquierda, a quien la saludo y le doy la bienvenida. Qué mezquino es el director de cámaras. Solo 3 segundos y ya me la quitó. Quería decir algo sobre ella. Bueno. Entonces, error interno porque había ahí un problemita técnico. Muy bien. Quería ver esa sonrisa mañanera. Así que bienvenida, abogada. Es un placer tenerla en el programa. Bueno, y el abogado constitucionalista Oliver Erazo, a quien saludo también. Buenos días, bienvenido. Renato. Gracias por la invitación. Creo que ya hemos hablado de este tema, pero como hoy solo son 2, tenemos más tiempo para comentar. Y les quiero decir... ¿Por qué solo somos 2? Porque invitamos a algunos diputados. Y ya voy a explicar los argumentos. No tengo por qué no creerles, pero tengo que decirlo para que la gente no crea que me limito, que el programa es sesgado. No. Invitamos a diputados de Libre, sobre todo, pero dieron una explicación, que no sé si es razonable, pero yo la voy a decir después de la pausa comercial, cuando comencemos ya el debate. Para Carla Romero y Oliver Erazo, ¿es legal o no esa junta directiva del Congreso Nacional de la República que preside Luis Redondo?
después de los consejos comerciales. Solo permítanme unos segunditos porque todos los años la Universidad Católica me lo pide. Yo tengo muy buenos amigos en la Universidad Católica y no quiero fallarles este año. Esto no es un campo pagado, esto es un servicio que todos los años damos porque nos lo pide la Universidad Católica. Y es que, ya les digo qué día será. ¿Qué día será? Será el viernes 14 de octubre, o sea, mañana. Se realiza un evento en la Universidad Católica y es el Open Campus 2022. Siempre nos dice la universidad que esta es la mejor oportunidad que los alumnos que iniciarán la etapa académica a nivel de estudios universitarios puedan tener para conocer cara a cara las carreras más demandadas por el mercado laboral nacional e internacional. Es bueno, ¿verdad?, que los estudiantes sepan dónde hay más demanda de profesionales universitarios. Claro. Y entonces siempre la universidad hace este Open Campus y será mañana. Se va a proyectar un video. Será desde las 8 a.m. hasta las 12 del mediodía en el Polideportivo del Campus Sagrado Corazón de Jesús, en la aldea Las Casitas, carretera Mateo. Como les digo, este es un servicio mío. No le pedí permiso a Mercadeo para pasar esto, pero yo sé que Mercadeo me entiende. Todos los años lo hago como un acto, como un compromiso de fe con la educación y un servicio para la gente, para los estudiantes que quedan pensando, ¿qué estudio? ¿Qué estudio? Con el papá, con la mamá. Pues en ese Opus Campus les van a decir cuáles son las carreras que más demanda el empresario en este momento. Bueno, la Fiscalía de la Constitución no emitió opinión sobre la inconstitucionalidad o no de la Junta Directiva del Congreso. No, sobre el recurso de inconstitucionalidad que se presentó acerca de la ley de amnistía. Ah, fue de la ley de amnistía, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ese recurso contempla algunas situaciones en las que tendrá que pronunciarse también la sala al respecto de la legalidad, validez de la Junta Directiva. Bueno, como que comienzo un poco perdidito esta mañana, pero hay veces que no, hay tantos pensamientos y tantas cosas en la cabeza de uno que las omite, que se les olvida o que no las vuelve coherente. Me disculpan. ¿Qué le parece esa decisión del Ministerio Público? ¿Debió emitir opinión? Bueno, mire, la Ley de Justicia Constitucional establece que debe de dársele el traslado al Ministerio Público para escuchar su opinión. Sin embargo, la misma no es vinculante, o sea, no toma una decisión, ¿verdad? Sí, pero habría valido la pena o habría merecido la pena conocer la posición del Ministerio Público. A mí me parece, pues, lamentable que no se hayan querido pronunciar, sobre todo cuando es una institución y es una fiscalía en especial en defensa de la Constitución, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la institución existe para instar a la acción penal en representación de la sociedad hondureña, no es menos cierto que parte de la sociedad hondureña es resolver un conflicto que tenga que ver claro, eminentemente con el aspecto jurídico. Y en esto hay que separar las situaciones. Hay una fiscalía especial de la Constitución que debe velar precisamente por el ejercicio activo de esa Constitución de la República. Yo le voy a dar un ejemplo para mí que debe considerarse.
El asunto en el que también no es vinculante muchas veces la opinión del Ministerio Público, pero que se le da traslado porque así lo provee la Ley de Justicia Constitucional, hablemos de un caso de familia. Un caso de familia en una adopción, por ejemplo, o una separación. Se le da el traslado y ellos se pronuncian. Y a pesar de que dentro del proceso de familia también hay un Ministerio Público que actúa. Lo saben los fiscales que son parte de la Fiscalía de la Niñez. Entonces, ¿por qué ahí, si esto se va a la Sala de lo Constitucional mediante un recurso, el que sea, supóngase un amparo, sí pueden pronunciarse y ahora que es mucho más de peso escuchar una opinión calificada, jurídica, en defensa de la Constitución de la República, no se pronuncian? Habría que valorar si las omisiones devengan responsabilidades también, ¿verdad? Sí. Porque estamos en un cargo que todos hemos aceptado, jurado ante la Constitución de la República, respetar esa ley como ley superior y defenderla. Y de ahí todas las leyes del país, porque ese es el principio de legalidad establecido. Y pues ser Poncio Pilatos no abona en nada la seguridad jurídica que debemos de defender, todos dentro de nuestro cargo. Nada más. No estamos hablando de aspectos políticos, de aspectos sesgados. No, son aspectos jurídicos, de seguridad jurídica y además también de la academia, porque es pena ajena que a nuestros nuevos profesionales, a las personas que se están educando dentro de esta profesión y todas las demás afines sociales, no se les pueda enseñar de forma correcta o se les enseñe en las aulas una situación y cuando salen llegan a conocer otras. Eso me parece que es incorrecto desde todo punto de vista. Sin embargo, al no ser vinculante, continúa el proceso y es nuestra Sala de lo Constitucional quien tendrá que dirimir tal situación. Ahora bien, usted se preguntará, ¿qué tiene que ver el recurso que de oficio presenté en su momento con las causas que conocí, tal como me faculta el artículo 87 y 88 de la Ley de Justicia Constitucional, y además la Sala de lo Penal de nuestro tribunal y otros compañeros de San Pedro Sula, con la legalidad o no de la Junta Directiva? Pues bien, dentro de mi recurso establezco principios generales del derecho básico acerca de lo que es la legalidad, la validez y la eficacia. Y una de las preguntas que se formula esta servidora para nuestra Sala de lo Constitucional es dirimir. Hay aspectos de fondo y hay aspectos de forma, pero uno de los aspectos que le voy a mencionar es la legalidad, la validez y la eficacia. Y aseguro y pregunto que si esta norma es válida, si el órgano que la produce es legal. Entonces, de una u otra forma, tendrá que pronunciarse nuestra sala al respecto o desestimar la situación que estoy consultando, ¿verdad? Ese dentro de alguno de los aspectos. O sea que estos recursos que se presentaron, que fueron desestimados sobre la legalidad o no, o sobre la Junta Directiva del Congreso Nacional, pues ya no van a poder tener respuesta porque fueron desestimados. No, ignoro si a alguno de ellos sí se le dio curso, pero este recurso fue admitido y este recurso lleva intrínsecamente… El que presentó usted. Así es, una pregunta acerca de los derechos de los principios en que se rige la norma fundamental. Para que una norma sea válida, sea eficaz, tiene que ser legal y el órgano que la haya producido tiene que tener legalidad.
Qué interesante está eso. Entonces, no, son aspectos Sí. de derecho puro, correcto. de principios de derecho. Yo hago lo que tengo que hacer. El cargo que ostento es para eso, es para poder establecer, usted es juez, usted conoce derecho, entonces haga ejercer ese derecho. ¿Por qué? Porque entonces fortalecemos el Estado democrático de derecho. Si no vamos a fortalecer el Estado democrático de derecho, ¿qué estamos haciendo en un cargo? Sencillamente cuelgo la toga y me voy a cocinar porque me gusta mucho. Miren qué interesante está esto. Yo sé que hay alguna gente que no está entendiendo porque de repente no tiene todo el contexto claro. Ella presentó un recurso, la abogada. 3. ¿Cuántos presentó? Son 3 o 4 los míos. En relación a la ley de amnistía. Son presentados, bueno, la ley de amnistía entra en vigencia, si mal no recuerdo, el 10 de febrero de este año 2022. Y el 8 de marzo de este mismo año se pone a mi conocimiento y se me solicita la aplicación de ese decreto de la ley de amnistía. Entonces hago un estudio y bueno, pues miro la ley y por varias razones como los tipos penales y otras que son, como le dije, de fondo y forma, pero que no quisiera ahondar técnicamente porque no van a entender, pero sí de la razón de los delitos que se estaban tratando en que se aplicara esta ley, pues salgo y digo, no, un momento compañeros, a mí me parece esto y esto y esto, entonces me dicen, sí, me dice, pero ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo que establece la Ley de Justicia Constitucional en sus artículos 87 y 88, presentar de forma oficiosa un recurso de inconstitucionalidad para que sea la Sala de lo Penal, nuestro superior jerárquico, quien se pronuncie al respecto y nos diga, señores, ¿ustedes están equivocados o no? Entonces me dice, no, Carla, pero mire, nosotros la vamos a apoyar, pero preséntalo usted. No, pero no hay problema, lo presento, porque hay que ser coherente. Así como acudí al llamado de que debía de estar presente para juramentar a nuestra presidente Iris Xiomara Castro Sarmiento, y me lo facultaba la ley a través del artículo 244 de la Constitución de la República, así la misma Constitución de la República con la ley de justicia constitucional me faculta para hacerlo porque este es mi cargo. Y entonces se hace en base a ¿qué? Al respeto de la independencia judicial que tengo, pero también a la validez y a solidificar este Estado democrático de derecho que todos dentro de nuestros cargos o desde nuestras trincheras debemos defender. Miren, para que lo entiendan todos, ella le consulta a la sala si la junta directiva del Congreso, así lo interpreto yo, donde se aprobó la ley de amnistía, ¿es legal o no? Ella le pregunta a la sala, antes de aplicar la amnistía, le pregunta a la sala si el poder del Estado que emitió esa ley de amnistía tiene una junta directiva legal o no, antes de aplicar la amnistía. Lo que pregunto es, está la ley de amnistía que para mí tiene estas irregularidades tanto de fondo como de forma, pero una de esas preguntas es, disculpen, pero para que una ley se pueda aplicar y sea válida, quien la haya creado tiene que ser un ente legal. Entonces, ¿me podrían decir ustedes si ese ente es legal? Por lo menos la junta directiva. Por supuesto. La junta directiva. O sea, si la ley de amnistía sale del Congreso Nacional y de su junta directiva, entonces, una de las preguntas de las demás que se presentan en el recurso es, dígame por favor en relación
a la legalidad, validez y eficacia de la norma. Para que sea de esa forma, esta ley que se llama amnistía, este decreto, debió de provenir de un órgano legalmente reconocido. Entonces, por favor, explíquenme, señores de la sala, que tienen la autoridad de hacerlo constitucionalmente, si esta ley, por el origen que tiene, es legal, válida y eficaz. Por eso es que reaccionó en la primera parte ella a la decisión de la Fiscalía de la Constitución de no opinar sobre ese decreto de amnistía. Le escuché que mencionó a Poncio Pilatos, usted, ¿verdad?, en su intervención. No, solo dije lavarse las manos. No fue Poncio Pilatos. Sí, No, sí lo mencioné. Entonces, claro. yo asocié de inmediato que lo que quiso decir es que la Fiscalía de la Constitución se lavó las manos. No emitió opinión. Miren qué interesante. ¿Y el recurso de ella se admitió? Son 7. Son 7 en total, junto con el que presentó la Sala de lo Penal, los compañeros de San Pedro Sula y 4 que son míos. Muy bien. ¿Y usted qué piensa, abogado Oliver Erazo, sobre esto que conversamos en este momento con la abogada Carla Romero? Mire, es que este tema es sumamente interesante, polarizante también, desde el punto de vista del poder y del ejercicio del poder. No obstante, eso en este momento hay que dejarlo a un lado. Estamos jugándonos el Estado de Derecho, el Estado democrático de derechos actualmente en el país, y sobre todo el hecho de volver a tener un poco de cohesión social y armonía ciudadana. Miren, quiero comenzar con el tema del Ministerio Público. Ha sido una demanda generalizada del pueblo hondureño el hecho de pedir que hagan su trabajo. Y pedir que haga una institución su trabajo no es ser malcriado y no es estar al margen de la ley. Simple y sencillamente hagan su trabajo. Y voy a poner un ejemplo porque se exige eso. Desde el 9 de septiembre del 2022 hay una denuncia interpuesta por un colega, el abogado Leonel Núñez. ¿Cómo se llama el abogado? Leonel Núñez. Leonel Núñez. Donde se interpone una denuncia, y lo voy a leer, porque es que el pueblo hondureño necesita tener la información. Claro. Dice, se interpone formal denuncia contra diputados del Congreso Nacional en virtud de la violación a sus deberes como funcionarios públicos, usurpación de funciones y violación al principio de legalidad enmarcado en nuestra Constitución de la República de Honduras. Vamos a ver, ¿qué pasó con esta denuncia? Interpuesta ante la misma Fiscalía de Defensa de la Constitución. Silencio. ¿Qué pasó? ¿Terminaron las diligencias de investigación? ¿Hubo razón para presentar requerimiento fiscal o no? ¿A qué están jugando? ¿A qué siguen jugando? Con el silencio eterno. Y ahora vienen y dictaminan el recurso de inconstitucionalidad, cuyo dictamen es un dictamen de estilo, no es vinculante. ¿Qué significa? Quitemos el lenguaje técnico y hablemosle al pueblo, y mi responsabilidad como profesor de la academia, que me entiendan con peras y con manzanas, con mangos y nances. Es decir, lo que la Fiscalía dictaminó, la Sala de lo Constitucional puede tomarlo a bien como no lo puede tomar. Se puede apartar totalmente de ello. Pero este es el Ministerio Público por el cual los hondureños pagamos impuestos y les pagamos sus salarios a los fiscales. O sea, este es un tema delicadísimo. Esto no es un tema para ser cobardes. Este es un tema que debemos de salir todos los hondureños como ciudadanos. Es nuestra obligación constitucional tener algo que decir. Sobre todo, el hecho de generar y construir rutas de solución. El problema ya lo tenemos. Ahora tenemos que ver cuáles son las soluciones. Las violaciones a principios constitucionales son palpables. La ilegalidad es campante. ¿Cómo lo solucionamos? ¿A quién le corresponde solucionar este problema? Entonces, el dictamen del día de ayer, que se hizo público por parte del Ministerio Público, en lo personal, no me sorprende.
Ese ha sido el ABC del Ministerio Público. Cuando no son objetivos, es que omiten hacer su trabajo. Entonces, ahora a quien le corresponde darle solución a este tema, habida cuenta que hay acciones vía oficiosidad de inconstitucionalidad, pues debe de ser la Sala de lo Constitucional. Y la Sala de lo Constitucional, muy diferente a lo que dice el diputado Redondo, que no tiene que decir nada, que lógicamente es un desconocimiento absoluto de la norma constitucional, miremos lo que dice el artículo 305 constitucional. ¿Y por qué hay que señalar los artículos y hay que leérselos al pueblo? Nosotros no tenemos ningún interés político partidario en este tema, porque aquí todo se está manejando bajo el discurso ideológico o partidario. Ninguno, ni la abogada, que es una juez natural, ni en su caso servidor, que ejerce la profesión de manera independiente, y la academia, tenemos un interés en darle aplausos a un partido o a otro partido. O sea, simple y sencillamente estamos viendo que si este problema no se soluciona de forma seria, enmarcado en la Constitución, en base a un control constitucional que ejerza la Sala de lo Constitucional, esto puede crear un desorden político-social sin precedentes en el país. Entonces, esperemos que no sea eso lo que esté detrás del telón de la agenda nacional, o sea, al contrario, que sea nada más uno de esos posibles escenarios que puede ser. Miremos qué sucede y por qué está totalmente equivocado el diputado Redondo. Mira el artículo 305 que establece, para todos los hondureños, solicitada su intervención en forma legal, como lo han solicitado los jueces que han interpuesto la acción de inconstitucionalidad vía oficio, dice, y en asuntos de competencia, la sala es competente, sí es competente de conformidad al artículo 3 y 4 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Los jueces y magistrados no pueden, y subrayo, tajo, no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes. Hay silencio, es que no sabemos cómo se soluciona, es que no hay una solución dentro de la normativa legal, porque no dice cómo se soluciona la ley orgánica del Poder Legislativo este problema que tenemos de una junta directiva instalada a empujones y a patadas. ¿A qué estamos jugando? Sencillo, el Estado democrático constitucional del derecho tiene instituciones y serán esas instituciones las que deben de pronunciarse y resolver el conflicto. Lastimosamente, quien tenía que dar un dictamen fundamentado, muy bien adornado, protegiendo los intereses generales de la sociedad, porque en síntesis la naturaleza del Ministerio Público es para ello. Si no lo hizo, pues bueno, no hay ningún problema. Tenemos quien ejerce el control constitucional, el cheques and balance, o sea, los pesos y contrapesos, en donde en un Estado de Derecho, en una república, lo ejerce el Poder Judicial. Entonces hay que esperar la resolución, que sea respetuoso de la institucionalidad, hay que ver el sentido y el alcance en el cual se puede pronunciar la Corte, porque aquí el tema es lo que todo mundo le pregunta a usted y nos preguntan nuestros alumnos y nuestros colegas. O sea que todo lo actuado es nulo. Sí. Todo lo actuado es nulo. Entonces, pongámoslo en el anafre, ¿ok? En el anafre. O sea, son preguntas extremadamente incómodas y que generan dentro de la curva de la crisis la tensión más grande, ¿verdad? O sea, todo es nulo. Bueno, habrá que ver cómo resuelve la Sala de lo Constitucional. Puede resolver en su resolución con efectos ex nunc, que significa que será nulo de a partir de la notificación de la sentencia hacia adelante. Correcto. ¿Okay? Sí, o sí, puede sí. ser ex tunc, ¿okay? O sea, desde antes. Y si es desde antes, como decimos en el pueblo, lo sacamos de raíz y lo barremos completamente. Entonces habrá que ver, porque el juicio, al momento de resolver la sala, que también tenemos que ser respetuosos de ese ejercicio de razonamiento lógico, jurídico, al momento de interpretar, tendrá que ver, y eso lo vamos a tocar más adelantito, ver realmente cuál va a ser el juicio de ponderación o de razonabilidad que va a hacer el juez constitucional para resolver este asunto. Entonces, lógicamente, mire, estamos
en una tensión constitucional innecesaria. Sí. Innecesaria, absolutamente innecesaria, creo, o por falta de madurez política, o simple y sencillamente hay que hablarlo claro. Hay una agenda oculta detrás del desorden organizado. O sea, hay un desorden, sí, pero alguien organiza ese desorden y lógicamente nos van o nos quieren llevar a un puerto determinado. Entonces no podemos caer en eso. Los 9 millones de hondureños, un poquito más de 9 millones de hondureños, tenemos la capacidad de sentarnos, de sacar el razonamiento, tenemos instituciones que es para ello y esperemos que resuelvan. Entonces, el pueblo hondureño debe estar expectante porque aquí surgen muchas, pero muchas preguntas. Imagínese, licenciado Renato, si usted fuera abogado y notario y le dicen, te vas a postular, y le dicen sus alumnos, se va a postular, licenciado Renato, y por allá sale un muchacho inquieto y le dice, óigame profesor, ¿cómo es eso que en Honduras los condenados con sentencia firme eligen magistrados? ¿Y qué le va a responder usted a su alumno? ¿O qué le respondemos a 9 millones de hondureños cuando diputados que han sido condenados con sentencia firme y que sus sentencias hablan de inhabilitación, otros que están siendo procesados y que también están inhabilitados del cargo, son los que van a elegir el poder más sensible en un Estado democrático de derecho? Sí. ¿Estamos haciendo apología del odio? No. ¿Es una realidad pragmática? Sí, sí lo es. ¿Cómo la solucionamos? Bueno, vamos a seguir hablando de ello, cuáles podrían ser incluso los razonamientos que podría tener la sala y los cuales lo que la sala decida tenemos que ser respetuosos, porque lógicamente no podemos seguir viviendo en el desorden constitucional. Como a mí me gusta ponerle nombres y apellidos a las cosas para que la gente lo entienda, ¿verdad que quien juramentó a Luis Redondo fue Russell Tomé? ¿Quién lo propuso? Sí, ¿quién No, no, sí, en todo lo que se hizo. Creo que lo juramenta el diputado Russell Tomé. Sí, Russell Tomé. Es que también él lo propuso, ¿no? Y Russell es el que tiene una sentencia firme, ¿verdad? Y él es el que presentó la ley de amnistía. Y él presentó la ley de amnistía. No, aquí hay que decir nombres y apellidos. Y esto no es tenerle animadversión a Russell Tomé. No, yo considero a Russell Tomé mi amigo. Yo trabajé con él. ¿Usted trabajó con él? Fue juez. ¿Sí? Fue colega de ustedes, correcto. No, es que hay que decir las cosas con nombre y apellido para que se entiendan. Después de escuchar a Oliver Erazo, a la juez Carla Romero, miren, y sin estar dramatizando, este es un momento gravísimo para el Estado de Derecho de Honduras. Lo es. Y yo, con todo el sentimiento que tengo al Poder Judicial, porque ha sido mi casa, mi formación, durante un montón de años, no le voy a decir cuántos porque voy a sacar la cuenta, 28 años, hago un llamado atento. Agradezco que organizaciones como la Episcopal se hayan pronunciado por la conferencia, porque eso demuestra que hay preocupación y que ellos sí entienden la situación delicada del Estado Democrático de Derecho que está atravesando. Pero sobre todo les pido un favor, respeten la independencia judicial. Respeto a la independencia judicial, porque el Poder Judicial es un poder más del Estado. El artículo 1 de nuestra Constitución establece qué tipo de república es la nuestra. Y es un Estado democrático de derecho. El artículo 4 establece que ese Estado democrático de derecho está establecido por 3 poderes del Estado, que son independientes entre sí. Y el respeto que se debe de merecer al Poder Judicial viene también desde los otros poderes del Estado. Por favor, no menosprecien las actividades del Poder Judicial, porque son los que brindan la seguridad jurídica en un país. Y la seguridad jurídica en un país hace que vengan los inversionistas a traer sus capitales
para que sepan que las reglas del juego en este país son claras. Pero si ustedes no respetan las decisiones del Poder Judicial, entonces no estamos en nada. Estamos disminuyendo ese Estado democrático de derecho que muchos queremos defender. ¿A quién se está dirigiendo, abogada? Me estoy dirigiendo a todo aquel que dice que el Poder Judicial no tiene ninguna injerencia en las decisiones que puedan ser tomadas. Y las tiene. La Sala de lo Constitucional es el organismo para establecer lo que constitucionalmente es aprobado o improbado. Si se garantiza o no la aplicación de todos los artículos constitucionales. Y esta, aunque no le guste a muchos, esta es la Constitución que tenemos y la que hay que respetar. ¿Y quién garantiza esa situación? El Poder Judicial a través de la Sala de lo Constitucional y todos nosotros sus jueces, porque somos garantes de la aplicación de esta Constitución en todos los aspectos y áreas del derecho. Prima la Constitución y luego la área a la que usted se dedique. Así que ningún juez tiene que tener ningún temor de ninguna autoridad, porque su independencia judicial tiene que respetarse. Y pido el respeto a la independencia judicial. No es la primera vez que he salido a pedir que se respete la independencia judicial. Cuando existió la ley del Consejo de la Judicatura, pedí a través de un recurso de inconstitucionalidad que se respetara la independencia judicial, porque otro poder del Estado no puede venir a tener injerencia en nosotros. Esta Corte se retira, pero sé que se va a retirar con la frente en alto, decidiendo una situación que es necesaria para establecer y volver al rumbo del Estado democrático de derecho que nos debemos, porque eso es lo que queremos los hondureños. Eso es lo que necesitamos. ¿Y esta sala tiene temor de pronunciarse sobre este caso? No sé si tenga temor. Correcto. Pero no creo, Renato, que así sea. Creo que siguen trabajando y han hecho las cosas como tienen que hacerlas. A los recursos se les dio el procedimiento que establece la Ley de Justicia Constitucional. Así que yo asumo que tendremos una resolución, ¿verdad? Y antes de que finalice el periodo de esta Corte Suprema. Así lo avisoro. ¿Sabe por qué? Porque vamos a la elección de otro de los poderes del Estado que es fundamental. Y no solo la Junta Nominadora, que tiene grandes personas ahí, grandes profesionales, admirables todos, tiene en sus manos un delicado peso, sino que debe de estar seguro este Estado de derecho, democrático de derecho, que va a tener un nuevo poder del Estado apegado a la legalidad, apegado a principios constitucionales, que eso es lo que nos merecemos. No nos merecemos otra cosa. Ella es Carla Romero, juez natural. Es la juez que juramentó a la presidenta de la República, Xiomara Castro. Es la juez que ha presentado varios recursos y entre esos recursos le pregunta a los magistrados superiores: ¿es legal o no esa junta directiva del Congreso donde se emitió la ley de amnistía? Es que yo tengo un caso para aplicar aquí la ley de amnistía, pero no sé si ese poder del Estado que hizo esta ley tiene una junta directiva legal. Entonces primero díganme ustedes, ¿es legal esa junta directiva que preside Luis Redondo? Para después saber qué hago con esa ley de amnistía. ¿La aplico o no la aplico? No la aplico. Ese es el punto. Cuando estos dos profesionales del derecho nos dicen esta mañana que este es un asunto grave para el Estado de Derecho, sobre el que tiene que pronunciarse, respaldado por el organigrama jurídico, la Corte Suprema de Justicia,
es para que nos pongamos a leer, entender, interpretar y no cometer errores cuando venga a una sala y diga. Puede decir que es legal la junta directiva, pero si dice que no es legal la junta directiva, ¿tiene el país que caer en anarquía? No. Para eso hay un poder judicial para que determine las cosas. Y nosotros, en un Estado de Derecho con imperfecciones, respetar las decisiones del poder judicial. El país no tiene que caer en anarquía. Si la sala se pronuncia por la ilegalidad de esa junta directiva. Ahora, el otro puntito que vamos a tocar, a partir de lo que decía el abogado Oliver Erazo. ¿Y si la sala dice que es ilegal todo lo actuado por este Congreso que pide Redondo? Votan los diputados y eligen su junta directiva y vuelven a elegir los cargos, ya está. Hace tiempo, incluso acá en su programa, establecimos rutas de solución. Lo que hay es soberbia legislativa en el uso del poder, o sea, en no quererlo hacer. Mire, yo he visto en reiterados programas de acá que los diputados liberales dicen, bueno, ratifiquen, aquí están nuestros votos. Los diputados nacionalistas dicen, ratifiquen, aquí están los votos. ¿Por qué no hacerlo? Pero fíjese que aquí vámonos al origen del acto de cuando comienza este gobierno. ¿Qué tal si me lo dice después de la pausa comercial? Correcto. Porque también tengo otra pregunta. Ay, no. No, es que la sala, tal como lo dijo él, yo quiero que lo expliquen todavía más a fondo porque me parece interesante. La sala puede decir, no, es ilegal todo lo que se haga a partir de esta sentencia. Sí. Pero puede decir, no, es ilegal desde que comenzó a legislar esa junta directiva del Congreso. Pero yo quedé pensando, ¿puede una sala, por asuntos de gobernanza, de no enredar más la política hondureña y sin faltarle al organigrama jurídico, decir, pensando en la tranquilidad de Honduras, no, vamos a pronunciarnos sobre la ilegalidad de esa junta directiva, pero a partir, o que es nulo todo lo que esa directiva ha hecho, pero a partir de esta sentencia? ¿Lo puede hacer pensando en la gobernanza, en la tranquilidad de un país? ¿O tiene que apegarse estrictamente a lo jurídico? Esa es otra pregunta que quiero que me contesten después de la pausa comercial. ¿Recuerdan las preguntas que formulé? Sí, señor. Ok. Le escuchamos, abogado. Bueno, muchas gracias. Mira, comenzaba y creo que el pueblo hondureño le vamos a hacer recordar, vamos a hacer un poquito de viaje en el tiempo. Tenemos a la abogada Carlos Romero, acá, que estuvo en el acto inicial del ejercicio del poder de la presidenta Xiomara Castro. Hablamos de validez, vamos a ver, de validez y de legalidad y de legitimidad también. Son tres conceptos totalmente distintos. ¿Qué sucedió ese día? La primera pregunta, si tan legal es, ¿por qué la presidenta de la República no se hizo juramentar por el diputado Luis Redondo? Vámonos al origen del ejercicio del poder. Al origen. ¿Quién fue que la juramentó y por qué? A ver, abogada Carla, ¿por qué entra usted en la escena en el Estadio Nacional? Entro por una petición. Entro por una petición a la cual, primero se me consulta si hay una forma constitucional de resolver una situación como esa. Y yo, como parte del máster, de la segunda promoción de máster de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma con la Universidad de Valencia, les contesto, sí, hay una solución en la Constitución de la República, el artículo 244 ya establece
que se debe de hacer cuando no se encuentra el presidente del Congreso Nacional, el señor presidente de la Corte Suprema y quién debe de hacer esa función, ante quién puede realizarse. ¿Quién? Una vez que eso sucede, que se me consulta sobre eso. ¿Quién le consultó? Me consultaron el doctor Denis Castro, reunidos con otras 2 personas de su familia. Entonces. Bueno, Denis es familiar de los Zelaya. Solo me dijo eso. Bueno. Entonces, bueno, yo hice la consulta, entonces, posteriormente a ese análisis, ese comentario, me consultaron. ¿Estaría usted dispuesta a ser esa juez? No, hombre, sí, la ley me lo faculta, la Constitución me lo faculta, pero no va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema porque en este periodo se va a dilucidar todo acerca, porque nunca había pasado ese escenario. Ok, solo quiero rectificar. Denis es familia de la presidenta Xiomara Castro. De ella es que es familia de Denis Castro. Seguramente fue la presidenta Castro, con la confianza de su familiar, que le preguntó, consultá si puede una juez juramentarme, y Denis le consultó a la abogada y jueza. No, primero si había una solución, sí. Y la solución sí está establecida. Correcto. En el artículo 244. ¿Y luego? Bueno, luego dije yo, bueno, pero no pasa nada. Aunque el Congreso no tenga instaurada su junta directiva, está mi jefe. Entonces en eso me dijeron, bueno, vamos a ver qué sucede, pero usted estaría dispuesta, si toca. Entonces le digo, si ese momento llega, por supuesto que, tal como lo establece el 244 constitucional, puedo hacerlo porque soy juez de la República desde hace varios años y además de eso, estoy habilitada por la misma Constitución. Hasta ahí quedó. Luego, ya recibí formalmente, mediante un chat, la solicitud y ella lo anunció. ¿Por qué lo anunció? Solo pueden preguntárselo a ella. No, correcta, pero el chat, la solicitud fue de ella. Sí, de la presidenta. De ella y de su esposo. De ella y su esposo, correcto. Entonces, pues yo me preparé. Ok, y entonces, ¿por qué usted le pregunta el origen de eso a la abogada y jueza Carla Romero, que juramentó a la presidenta Castro? Por el tema de legalidad formal. Si no tenía la legalidad formal el diputado Redondo y la juramentaba a nuestra señora presidenta, entonces iba a ser una catástrofe total, porque no está legal. Y como no está legal, surge la consulta y le dice, mire, ante este problema que tenemos, que no hay legalidad en la junta directiva, y lógicamente no puede tomarle la promesa de ley el diputado Redondo. Y lo entiende así quien está en posesión del poder y dice, sí, si lo hacemos en esa línea, deslegitimamos absolutamente todo. Entonces busquemos la solución constitucional, porque esto tiene solución también y está en la Constitución. ¿Y qué es que en ausencia de esto, entonces lo puede hacer un juez? Entonces es llamada la señora juez y hace el ritual constitucional para la toma de promesa de ley de la presidenta Xiomara Castro. Y ahí está, sin tela de juicio, la legalidad formal y la legitimidad del poder de la presidenta Xiomara Castro. Ahora, pero nos dejan en la matata, miren qué interesante, el tema del Congreso. Y recuerde que desesperadamente el diputado Redondo le dice en público, ahí están los videos, dígame, presidente. ¿O estoy mintiendo, señora juez? No fue él, fueron otras personas. O díganle, presidente, no, algo así, no, algo así se escucha en el video. Fue Mel. No fue él, fueron otras personas que estaban presentes ahí, a las cuales con una mirada mía entendieron y guardaron silencio. ¿Y su respuesta cuál fue? Y cuando ya insistían, pues, como no me caracteriza siempre, muy paciente y sonriente, les dije que la Constitución me lo prohibía porque así era, porque no era posible que yo estuviese ahí, entonces mi presencia se deslegitimaba. Sencillo, y yo en lo que estaba era, hoy por hoy, para reconocer a la presidenta de nuestro país y tomar su promesa de ley para ponerle en posesión de su cargo, y es hoy por hoy, aunque no le guste a algunos, la presidenta
no solo constitutiva, sino legal de nuestro país. Y es sencillo, por una razón muy importante, porque nosotros tenemos separación de poderes en nuestro sistema republicano. Y ese es el punto interesante, que el pueblo hondureño necesita un nuevo poder judicial independiente, con jueces, con magistrados que no le tengan miedo al poder. Tampoco es de pelearse con el poder, no es ese el tema. El tema es ser respetuoso del marco constitucional y ordinario de la normatividad jurídica. Recuerda mi pregunta, ¿no? La siguiente. La siguiente era... No, se me fue. Ok. Yo pregunté, ¿puede una sala, sin salirse del marco legal y sabiendo la repercusión que tendría para el Estado en caso de declarar ilegal la junta directiva de Luis Redondo, decir, pero que lo actuado solo sea a partir de la sentencia? Porque la sala prevé que si dice es ilegal todo lo actuado desde que comenzó Redondo su presidencia, ya sabemos las repercusiones que esto puede tener, ¿verdad? Claro. Entonces, pensando en la gobernanza, gobernabilidad, en la tranquilidad, puede la sala, sin violentar la ley, decir, pero que será ilegal todo lo que actúe si no se elige bien esa junta directiva a partir de la sentencia. Claro, ¿Puede? claro, la sala lo puede hacer, se llama el efecto ex nunc. Ex nunc. Resuelve la sala, declara que esto es inconstitucional, entonces simple y sencillamente dice de aquí en adelante todo lo que se haga va a estar nulo. Y efectivamente tendrá que hacer un juicio de ponderación y de razonabilidad. La sala sumamente interesante. Habida cuenta, yo creo que el eje central de los magistrados que resuelvan va a ser el interés general de la sociedad. Pero ¿cómo quedaría entonces usted que para aplicar la ley de amnistía solicitó a la sala que dijera si es legal o ilegal la junta directiva actual? Porque si la sala dice solo será nulo e ilegal todo lo que haga ese Congreso a partir de esta sentencia. Bueno, la sala y no hacia atrás. ¿Cómo quedaría entonces esa ley de amnistía? Bueno, Renato, la sala tiene un abanico de posibilidades de poder resolver. Incluso puede decir, ¿sabe qué, abogado Romero? Solo voy a resolver lo que tenga que ver estrictamente con la ley de amnistía. Lo demás, no me voy a pronunciar. No se puede pronunciar. Y o ese argumento pues no es tomado. La sala podría establecer un punto en particular de los establecidos en el recurso y tomar en consideración ese para declarar la inconstitucionalidad única y exclusivamente de la ley. O podría responder, establecer la fortaleza del Estado Democrático de Derecho, encauzarnos y pronunciarse de una vez a favor o en contra de la pregunta que realizo acerca de quién genera esta ley y su legitimidad, validez y eficacia. Mire, pero yo no quiero imaginarme si la sala dice es nulo todo lo actuado por ese Congreso porque tiene una directiva ilegal. No se respetó lo que dice la Constitución, los procedimientos y todos los pasos para ser electa. Renato, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Todo lo legislado, reformado, derogado. Un momento. Se pone de acuerdo el Congreso, elige su junta directiva y entonces ratifica todo aquello que ha hecho si estima pertinente. Que creo que saben que la mirada del país estaría sobre ellos, sobre estas personas que se han elegido y ya ordenan el país y vamos a la elección de un nuevo poder del Estado bajo los términos constitucionales legítimos y tal y tal y tal. Y sí, porque también podría pronunciarse al revés y decir, ¿sabe qué?
y es legal. Y generó ¿Es legítimo? certidumbre jurídica. Sí, o sea, la decisión toman ellos. Y puede ser de uno u otro lado. El deber solo es considerar, fíjese que yo he estudiado algunas cositas y me parece que esto no está de acuerdo a la Constitución. Pero como ustedes son las personas llamadas a ejercer el control constitucional en este país, por favor, sáquenme de mi ignorancia y díganme qué debo de hacer esta juez. Eso es todo. No me interesa si dicen que sí o no. Yo estoy en un puesto para ejercerlo. No para ser timorata ni mandadera de nadie, ni mucho menos. Yo estoy para decir, ¿sabe qué? Este es el derecho que conozco, que he estudiado, que me he esforzado. Esto es lo que le quiero dejar a mis hijas, a mi hija, a sus compañeros, a la niñez de este país. Entonces, por favor, dígame si esto es constitucional o no. Y si me va a recordar la historia, que me recuerde como alguien que fomentó el Estado Democrático de Derecho y no lo destruyó. Porque no me voy a prestar para eso bajo ningún escenario. Ni aunque haya sido invitada a ningún escenario. No hay necesidad. El que sabe que jurídicamente está apoyado y defiende aquellas situaciones que son de país, que son del Estado Democrático de Derecho, que próximamente espero sea un Estado social democrático de derecho, está avalado no solo por la presencia de Dios, sino también por lo jurídico. Y cuando hay razón jurídica, no hay por qué temer. No importan las consecuencias, usted decídese. Y eso se lo digo a todos mis compañeros. No callen. Hagan uso y ejercicio de las acciones que están a su alcance. Demuestren que para eso honramos la toga y que además somos un poder independiente. Ahora, miren, si la sala se pronunciase en estos términos de que es ilegal la junta directiva que preside Redondo, generaría un conflicto político serio en el país. Porque así como está la relación de fuerzas en el Congreso en este instante, ahora mismo, En este momento. a Redondo no lo ponen de presidente. Esto más, hasta la oposición, así como está la relación de fuerzas en este momento, podría poner un presidente del Congreso. Y no sé cómo reaccionaría el partido en el gobierno si llega a perder la presidencia del Congreso. Por eso les digo, se vendría un conflicto político. Fíjese que yo no lo creo. ¿No cree? Ya me va a dar su opinión. Porque me dicen que está en la línea telefónica el diputado Fabricio Sandoval. ¿No lo conoce? Es al que le dicen diputado Pepsi. Es de San Lorenzo. No lo conozco. Ahí me disculpa Mercadeo, ¿verdad? Por mencionar la marca. Pero es para conocimiento de la abogada. Qué feo que le digan así. Ya les voy a explicar qué pasó, porque en este momento nuestro productor interino es Josep Santana. Ya lo conoce, ¿verdad? Josep Santana, el joven periodista que está en el programa con Eunice López en HRN, en TSI a las 4 de la tarde. Y participa en otros programas de tanto de HRN como de Televicentro y sobre todo en Pasaporte Honduras. Él está de productor en este momento porque el titular, Carlos Andino, está de vacaciones. Y yo le dije, mira, Josep, necesito, porque el tema de mañana, es decir, hoy, va a ser necesito que me invites a tales personas, incluí diputados de Libre. Y su respuesta ayer a las 11 de la noche me estaba enviando este mensaje. La junta directiva me dijo que sí y luego que no. Y diputados de la bancada de igual forma. Al final me dijeron que me habían cancelado porque recibieron orden del Ejecutivo de no referirse al tema porque no quieren entorpecer la relación con la Iglesia frente al viaje de la presidenta al Vaticano. Sí, entonces
Por eso no está nadie de Libre, pero Fabricio es diputado de Libre y nos está llamando y le vamos a dar cabida. Entiendan que la iglesia se pronunció y dijo: Honduras necesita saber si es legal o ilegal esa directiva del Congreso. E instó a la Sala Constitucional para que se pronunciara. Por eso es que dijeron los diputados de Libre no venían, para no entorpecer ese viaje frente a una controversia que puede generar o que está generando inclusive, no solo en esencia el origen de este problema, sino que la institución con más credibilidad y que inspira más confianza en Honduras y que sigue siendo la iglesia, le pide al Poder Judicial que aclare ese asunto. Si tenemos un presidente y directivos del Congreso legales o ilegales. Después de la pausa, entonces, Fabricio Sandoval. Me dice Elvia Argentina Valle. Doña Elvia, yo la conozco, la estimo, fue diputada, doña Elvia, por Santa Bárbara. Buenos días, me dice Copán. Doña Elvia. Ah, por Copán, ¿verdad? Sí. Elvia Argentina Valle, sí. Copán. Está bien el tema del Congreso Nacional, dice. Solo recordarle que quien violentó el procedimiento fue el exministro de Gobernación y Justicia, el abogado Ayala, cuando nombra una junta provisional violentando el procedimiento. Y cuando se debió de haber nombrado la Junta en propiedad, debió haber sido en el Congreso Nacional, no convocar en Zambrano, donde había una clara negociación con el Partido Nacional. Se vio bien claro que ahí estaba Juan Orlando Hernández. Por la costumbre de la Junta Directiva actual, es legal. Por la costumbre, la Junta Directiva actual es legal y por la legitimidad que le dio el pueblo hondureño. La soberanía reside en el soberano. Pregunto, ¿por qué nunca hizo análisis de la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández cuando la Corte Interamericana de Justicia emitió un fallo diciendo que la reelección no es derecho humano, fue ilegal, violentaron un artículo pétreo? Entonces todo lo actuado en el periodo de Juan Orlando fue ilegal. ¿Por qué usted nunca hizo un análisis sobre ese tema? Claro que lo hicimos, doña Elvia. De repente usted todos los días no mire el programa, pero sí lo hicimos. Claro que lo hicimos. Pero muchas gracias por su mensaje. Para mí es un honor saber que usted está de televidente porque siempre le guardé una profunda estima. Yo tengo a este televidente aquí como pintura, pero yo creo que es pituro. Pero bueno, voy a leer su mensaje también porque me reta a que lea su mensaje. Yo generalmente le leo sus mensajes. Hay veces que no los miro. Veamos, dice, con nombres y apellidos. ¿Y por qué no hablamos de la raíz del problema? ¿Por qué no tocan el tema de cómo 20 diputados fieles a Libre se aliaron con nacionalistas y liberales, los mismos, para quitarle la dirección del Congreso al partido ganador? ¿No cree, señor, que sería un programazo analizar la raíz del problema? Del problema. ¿Qué intereses y maniobras oscuros se juegan para quedar siempre gobernando los mismos? ¿Quiénes se confabularon? Después de muchas participaciones, ojalá hoy me dé oportunidad de leer esto. Buen día. Usted sabe que aquí no tenemos miedo de leer el pensamiento de todos, a menos que sea calumnioso, injurioso y difamatorio. Y si hubiera sido juramentado el señor Cálix en un club campestre a 30 kilómetros de la capital y la sede del Congreso como presidente del Congreso, ¿sería legal esa junta directiva del Congreso Nacional? ¿Y el señor de Nueva York acaso se eligió legalmente? Todos esos 4 años y sus actuaciones son ilegales. Sáquenme de mi ignorancia. Creo que es el mismo que en redes se proclama como pituro. Bueno, complacidos. Y hay miles de mensajes, Diputado Fabricio Sandoval, buenos días. Le escuchamos aquí en Frente a Frente. Le escucha a Honduras. Buenos días, Renato. Buenos días a sus invitados que tiene ahí, la abogada juez Carla, el abogado Oliver, y a toda Honduras, pues. Buenos días. Mire, primero, solidario con todas las personas que han salido dañadas, afectadas por el huracán Julia.
tanto en la zona norte como en mi departamento de Valle. El pueblo está sufriendo solidario. Y lo ilegal es la corrupción, lo ilegal es el hambre, la miseria. Debemos de declarar ilegal todo lo que signifique pobreza y miseria en este país. Renato, en 12 años llevaron al país a más pobreza y a más miseria. Eso es lo ilegal en este país. Debemos de estar profundizando en la investigación de los corruptores, de aquel montón de empresarios, oligarcas, Renato, que fueron partícipes de la narcodictadura. Esos son los temas profundos, Renato, que tenemos que tocar, escarbar en su medio de comunicación. Cómo las élites oligárquicas participaron en el crimen organizado, en el trasiego de drogas, cómo lavaron dinero, cómo los bancos participaron. Porque cuando un pobre, Renato, va a sacar un cheque de 15,000 lempiras, le preguntan hasta cuántos hijos tuvo la bisabuela. Pero cuando un oligarca, un multimillonario, hace una transacción de 6,000 millones de lempiras, como el saqueo del seguro, los bancos no preguntan nada. Entonces, una directiva que preside el presidente Luis Redondo Guifarro es más legal que cualquier cosa en este país. De seguir profundizando en ese tema, hace 200 años mataron a Morazán por de un principio y hablaba que el Estado y la Iglesia tienen que estar separados. El Estado es laico. Claro, todo el mundo puede dar una opinión, Renato. La conferencia episcopal puede pedir, puede decir una opinión, pero hay que dejar claro que el Estado es laico y el Estado democrático republicano se sustenta por poderes y hay ejercicio complementario, pero también hay independencia y la Corte Suprema no puede actuar más allá de la Constitución. La Constitución es clara y dice que la directiva se elige en el hemiciclo y los cobardes se fueron a San y somos del pueblo no. Lamentablemente tienes problemas en la comunicación, Fabricio, pero tu mensaje ha sido escuchado. Yo quiero que me profundicen ustedes otra vez. Cuando hay gente que dice que el Poder Judicial no tiene que pronunciarse sobre este asunto de la legalidad o no de la Junta Directiva de Redondo. Por favor, como solo es una minoría la que es profesional del derecho en el país, y la gente que lee también, porque hay gente que no ha pasado por las aulas universitarias, por las facultades de Derecho de nuestras universidades, pero leen, tienen una gran capacidad de análisis. La mayor parte, como no leen ni son abogados, necesitan saber de abogados. Y ustedes son abogados, aparte, usted es juez también, y usted es catedrático en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Autónoma. No puede la Sala Constitucional pronunciarse sobre la legalidad de una junta directiva de otro poder del Estado. Tiene vedado en ese argumento de la independencia de poderes. Ya van a escuchar la respuesta, porque uno debe recibir luz de quienes saben, de quienes estudian las leyes, para que no seamos ignorantes. ¿Puede la sala decir si es legal o no la Junta Directiva de Redondo y amparado en la ley? Después de la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Norlan Carrasco, alias El Catracho, es extraditado a los Estados Unidos. La principal nota que tiene tunota.com a esta hora. Norlan Carrasco, alias El Catracho, es extraditado a los Estados Unidos. ¿Quiere conocer usted, porque ha estado pendiente de Frente a Frente, no ha visto otros medios de comunicación,
pero quiere saber el contenido de esta noticia, tener más detalles, lo invito para que ingrese ahora mismo a tunota.com, que tiene esta y otras informaciones de interés, por cortesía del Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, aquí hay que explicarlo todo porque si no se malinterpreta. Me dice una televidente, Lucía Zelaya, qué paja, Renato. Mala comunicación. Raro que TVC tenga mala señal. Miren cómo se malinterpretan las cosas. La señal nuestra está nítida y cubriendo todo el país y fuera de él. No, el problema es que muchas veces uno se comunica de un teléfono celular, me imagino que así estaba comunicándose con nosotros Fabricio, no hay buena señal, entonces se interrumpe la comunicación. Y eso fue lo que pasó con Fabricio. No es que aquí lo interrumpíamos, no malinterpreten las cosas. Por eso es que el país se complica tanto en su convivencia, porque hay una manipulación exagerada para interpretar las cosas según mi criterio. Debemos ser amplios, muy amplios. Bueno, que venga la Sala Constitucional y resuelva ese recurso que usted presentó. Es violatorio de la ley. No puede la Sala pronunciarse sobre una situación planteada solo porque es otro poder del Estado. Sáquenos, por favor, de la ignorancia si es que estamos inmersos en ella, abogado. Bueno, vamos a contestarle al diputado Fabricio. Saludos, un exalumno, fue muy buen estudiante de Derecho, déjeme contarle, inquieto, pero buen estudiante de Derecho, y me extraña que el discurso partidario lo omnibule del argumento jurídico constitucional. Vea, voy a volver a repetir lo que di lectura al artículo 305. Solicitada su intervención en forma legal en asuntos de su competencia, los jueces y magistrados no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes. Vamos a ver, ¿ha sido solicitada la intervención de la Sala de lo Constitucional? Sí. Admitido. Claro que sí. ¿Se está siguiendo un debido proceso constitucional? Sí, claro que sí. Y vamos a ver, el tema de que no es competente, no es cierto tampoco. Mire que dice el artículo 9 sobre la ley de justicia constitucional o sobre justicia constitucional, de la competencia de la Sala de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, artículo 9, y tiene 5 numerales. Aquí está la respuesta para todos los diputados que dicen que la Corte no debe de pronunciarse al respecto. Claro que debe de hacerlo y es constitucional y es su obligación constitucional también hacerlo. ¿Y por qué es importante que lo haga, Renato y pueblo hondureño? Porque ¿quién convoca a la Junta Nominadora para iniciar el proceso de elección del nuevo Poder Judicial? Lo convoca el diputado Luis Redondo en su condición de presidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Entiendo yo, si él está ilegal, entonces la convocatoria, ¿qué es? Adolece de legalidad total, algo convocado por alguien que no tiene legalidad total. Entonces, el proceso se puede ver contaminado y por eso es oportuna las declaraciones que da don Olvan Valladares cuando dice, están a tiempo de resolver este asunto. O sea, el hemiciclo, los 128 diputados pueden darle sanidad al proceso. Mire, son muy extremadamente valientes y así lo tenemos que ver los hondureños, a todos los miembros que están conformando la Junta Nominadora. Ellos saben que están posados sobre una bomba de tiempo. Mire, hay gente leída y estudiada, gente muy ética, bueno, incluso profesionales del derecho que en su momento se opusieron a aquella famosa sentencia que dio viabilidad a la reelección del expresidente Hernández. Y escribieron hasta libros de por qué es nula esa sentencia. Entonces, lógicamente, no pueden estar formando una junta nominadora sin saber la crisis que se puede avecinar. Tenemos exletrados de la sala. Correcto. Que ahora es, creo que vocero de la junta nominadora.
profesional distinguido y recto en sus ejecutorias profesionales. Entonces, mire, es sumamente interesante porque aquí estamos ante el argumento jurídico constitucional y el argumento del discurso partidario. Aquí ya conocemos que ante no tener un argumento sólido, recurrimos a el golpe de Estado, la dictadura, los narcos y la narcopolítica. Entonces, esa es la línea de discurso de descalificación para todos. Entonces, simple y sencillamente, este es un tema de conciencia, Ya la ley orgánica del Poder Legislativo y su reglamento da cómo puede solucionarse esta crisis. Lógicamente, para eso se ocupa un liderazgo fuerte, sólido o bien consolidado hacia interno del Poder Legislativo, y con ello puede lograr consensos, no seguir creando muros donde vamos chocando, y lógicamente eso va a afectar la gobernanza y la gobernabilidad de la presidenta Xiomara. Muy bien, ya en unos segundos les tendré video y fotografías de una noticia muy importante. El Ministerio Público está confirmando la captura Estoy verificando datos y recibiendo información, por favor. Para ser riguroso con la transmisión de la noticia me voy a esperar solo unos segunditos, pero antes es que he estado recibiendo mensajes de muchos lados e información que me parece trascendente. Una fuente me dice, primero confirma lo que han dicho los abogados aquí, que si la familia Zelaya, si la presidenta y su esposo, el asesor, hubiesen estado convencidos de la legalidad de la Junta Directiva de Redondo, no hubiesen tenido que llamar a la juez Carla Romero para que juramentara a la presidenta. Pero además, me dice mi fuente que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, solo salió de su vehículo cuando se anunció que la abogada y jueza Carla Romero sería la encargada de juramentar a la presidenta Xiomara Castro. Miren qué información la que me está proporcionando la fuente. Que la vicepresidenta de Estados Unidos solo salió de su vehículo cuando se anunció que la jueza Carla Romero juramentaría a la gobernante hondureña, a la primera mujer presidenta del país. Y además, me revela que la jueza Carla Romero llegó con protección de la embajada de los Estados Unidos al Estadio Nacional. Pero teniéndola aquí, que desmienta esa noticia o me la confirme. ¿Usted llegó con protección de la embajada de Estados Unidos? Yo estaba arriba cuando llegué al Estadio Nacional, pero el automóvil que nos condujo a todos los que íbamos en esa comitiva eran personas de la embajada americana. Al momento de bajar para entrar al Estadio Nacional, entramos por el lugar donde se encontraba la embajada americana y se anunció mi llegada con la comitiva y ellos nos acompañaron hasta el lugar que nos designaron. Cuando ya tenía que yo ponerme mi toga y salir, efectivamente al medio del escenario donde se encontraba, yo vi el automóvil que se abrió, le fueron a abrir, se baja la vicepresidenta Kamala Harris, nos encontramos, un saludo rapidito porque yo iba corriendo para el centro del escenario y ella se queda para ver la ceremonia. Bueno, muchas gracias. Me confirma prácticamente esta noticia que me da la fuente. Y esta es la información que les anticipaba y que no desarrollé. Acusaciones, allanamientos y capturas por el crimen de la fiscal Karen Almendares. Una vez finalizada una exhaustiva investigación y lograr esclarecer los hechos
que rodearon la muerte violenta de la fiscal de Nacaome Valle, Karen Gabriela Almendares Herrera, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal y operativizó el caso en contra de 2 personas a las que se les atribuye la autoría intelectual y material del crimen. Los acusados son el esposo de la víctima e igualmente fiscal Isaí Ebenot Campo Rodríguez, supuesto responsable del femicidio agravado, y el sobrino del fiscal imputado, a quien contrató como sicario, Pablo Noel Marcia Rodríguez. Dice Marcia, no lleva acento en la I, por eso digo Marcia. No sé si es Marcia, que es el apellido que yo generalmente escucho, pero dice Marcia. Presunto responsable de asesinato. Por ende, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la Dirección Policial de Investigaciones ejecutan 6 allanamientos de domicilio en los departamentos de Valle, Choluteca, El Paraíso y Francisco Morazán, donde además se practicarán inspecciones y registros para la obtención de nuevos elementos de prueba. Con base a lo recabado en el expediente, en el que se cuenta con los aportes técnicos, periciales y científicos de la Policía Nacional, la Dirección de Medicina Forense y también de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, se pudo establecer plenamente que Pablo Noel Marcia Rodríguez, en compañía de otro involucrado, fueron quienes a las 7:35 de la noche del viernes 27 de mayo de 2022 ultimaron a la fiscal Karen Almendares dentro de su vivienda ubicada en el barrio Chagüite de la ciudad de Nacaome. Lo anterior se perpetró tras un plan de asesinato ordenado por Isaí Ebenot Campo Rodríguez, quien esperaba a los ejecutores del acto sicarial en el municipio de San Lorenzo, escoltándoles hasta el trayecto de la posta policial de Pavana, para que luego Pablo Noel Marcia Rodríguez llegara a su casa, donde funciona el negocio El Clandestino Bar y Restaurante, situado en la cabecera departamental de Choluteca. Del recorrido, el Ministerio Público y la DPI tienen registro, constatándose que el fiscal Isaí Ebenot Campo Rodríguez se condujo en su vehículo Toyota Hilux placa HAB 6388 y su sobrino Pablo Noel Marcia Rodríguez en un Ford Escape, que a la hora del hecho criminal tenía la placa oculta, y posteriormente en una gasolinera de la carretera panamericana bajaron a descubrirla, siendo esta HBG 3044. Es el comunicado del Ministerio Público, donde establece que los autores intelectuales y materiales del asesinato de la fiscal de Nacaome, Karen Gabriela Almendares Herrera, son el fiscal Isaí Ebenot Campo Rodríguez, esposo de la asesinada, y que también es fiscal, ¿verdad? Y su sobrino, que es el autor material. Parricidio. Qué cosa, ¿verdad? Y quiera Dios. El esposo manda a matar con su sobrino y ambos son fiscales. Miren ustedes. Mejor que la deje. Perdón. Amor letal. Amor letal, sí. Esta es la noticia de última hora que brindamos en Frente a Frente. Que lo dejen a uno, sí. Vamos a una pausa, ya retornamos con los comentarios finales de este interesante e ilustrativo Frente a Frente con la abogada y jueza Carla Romero y el abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Autónoma, Oliver Erazo. El abogado Luis Romero está en comunicación con Frente a Frente. Abogado, gracias por esperarnos un ratito, pero es que teníamos otros compromisos previos. Adelante, buen día. Buenos días, don Renato. Buenos días al abogado Oliver, a la abogada Carla. Es importante señalar que toda acción, recurso o petición que se haga, pues tiene 2 escenarios. Uno, poder ser declarada con lugar, el otro, ser declarada sin lugar. Es importante, en mi opinión muy particular, pensar
¿Cuál podría ser el argumento? ¿Qué podría pasar para que la Corte se pronunciara y declarara sin lugar los recursos de inconstitucionalidad? Con esto no estoy queriendo decir que estoy entrando en el fondo y estoy vertiendo una opinión respecto a la legitimidad o no. Sin embargo, existen dos formas de adquirir legitimidad. Una es de origen, que en este caso es bastante polémica y es lo que ha dado lugar a este foro y a diversos foros. Y la otra es la legitimidad que se va adquiriendo en el ejercicio del cargo. Podría ser que la Corte resolviera que independientemente de la forma como fue elegido, en aras de la gobernabilidad que debe imperar en un Estado de Derecho, se puede apreciar que quien esté ejerciendo la titularidad del Poder Legislativo es el señor Redondo, que los diputados de oposición también están integrando las sesiones, que hacen mociones, que comparecen, que incluso ayer el pueblo pudo ver que ante la impuntualidad una bancada pues se retiró. Y así una serie de circunstancias, ¿verdad?, que pueden llevar a establecer que independientemente de la forma, quien está ejerciendo la titularidad y por ende quien es el titular es el señor Redondo. Podría ser esto una salida que le diera a la Corte Suprema, sin embargo creo que es vital que para bien o para mal, independientemente de la forma y el planteamiento que vayan a hacer, se pronuncien, puesto que solo de esta forma, pronunciándose la Corte, se va a poder continuar con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Recordemos que la institucionalidad en este momento la tenemos por el piso, que poco a poco se va reconstruyendo y que parte de la institucionalidad es que exista la gobernabilidad entre todos y cada uno de los hondureños. Esa pues sería solo mi apreciación y creo que los panelistas pues también podrían versar o analizar la posibilidad de que esta acción pues fuera declarada sin lugar, ¿verdad? Y que la Corte Suprema reconozca como presidente del Poder Legislativo al señor Redondo. Saludos y gracias por el tiempo y la participación. Claro. Saludos, Luisito. Importante participación del abogado Romero. Fíjense que precisamente es obligación de los académicos investigar. Venía escuchando yo la argumentación, por ejemplo, del abogado Barrios, ¿no?, que es diputado. Ramón Barrios. Sí, nuestro respetado y muy querido colega también. Hablaba él de la realidad material de la Constitución. Entonces, digo, bueno, ok, vamos a ver de dónde sacamos ese diálogo jurisprudencial que estamos hablando de la realidad material de la Constitución, que más o menos es el sentido, es en el uso del poder, y en el sentido de que si yo voy a sesiones, entonces yo le estoy reconociendo el poder a Carla Romero, o sea, una costumbre constitucional, algo que ni la ley ordinaria lo reconoce. Pero miremos, en aras de buscarle solución, o sea, pasémonos al lado del argumento que tiene el partido en el poder y la junta directiva actual con vicios de nulidad, de ilegalidad. Fíjese que, y voy a citar las fuentes, y voy a leer aquí que se refiere con realidad material. No es más que a una teoría constitucional de la constitución material. ¿Y qué es la constitución material? Dice, se puede ser entendida como la dinámica ciudadana de reproducción sistémica de una sociedad que puede estar o no reflejada normativamente. En este caso no está reflejada normativamente. E incluso puede contradecir a la Constitución formal escrita. Esa es la teoría de por qué dicen que es legal. ¿Ya? Para que el pueblo hondureño vea que no solo es nuestro punto de vista, sino que hay que ser contestes y sobre todo congruentes en la construcción de soluciones pacíficas, argumentativas y realmente de fondo. Entonces, puede hacer que la sala estime esta teoría constitucional, como bien lo acuña el abogado Luis Romero. O sea, podría ser, en ningún momento
ni la abogada Romero, ni su servidor ha dicho que la sala no podría optar ahí y tiene un abanico de posibilidades. Podría decir, bueno, en aras del bien común, ¿okay?, de los intereses generales de la sociedad, vamos a ponderar este tema, le vamos a dar certeza y seguridad jurídica al proceso de elección del nuevo Poder Judicial y nuestra decisión es esta. Es esta y habrá que respetarla. Sí. Lo que ustedes, aparte de la información que nos proporcionan, nos dicen, es que quien debe dirimir este conflicto es la Sala Constitucional. Así es. Ahí no hay que perdernos. Así es. Así es. Un ejemplo que acaba de citar hace poco el compañero Oliver es precisamente si otro poder del Estado necesita tener claridad acerca de la situación jurídica, la última voz para dirimir esa situación es el Poder Judicial a través de la Sala de la Constitucional, que ejerce el control constitucional. Y no importa que sea consultado otro poder del Estado. El ejemplo que citó él es acerca de la reelección. ¿Acaso, les pregunto yo, no fue una Sala de lo Constitucional la que mal o bien dictó una sentencia estableciendo parámetros sobre la reelección? Y esas son potestades que atribuyen al Ejecutivo. Son incidencias del Poder Ejecutivo que también tienen que ver con el Congreso Nacional. Ahora, es que el punto aquí es la consulta que se le hace y la decisión jurídica, una del control constitucional, en este país lo tiene la Sala de lo Constitucional y es quien debe de pronunciarse al respecto, porque además es quien genera esa seguridad jurídica sobre el Estado democrático de derecho. Y es ahí hacia donde tenemos que necesariamente encarrilar este país, porque solo así vamos a lograr los objetivos de país que se tienen planificados en el plan de país que tenemos ahora. Los últimos consejos comerciales de Frente a Frente, retorno para despedirme y unas palabras finales de nuestros panelistas esta mañana. Bueno, comentarios finales, ya estamos a 2 minutos para despedir el programa. Abogado Oliver Erazo. Mire, al pueblo hondureño en general, pero sobre todo a la clase política, un llamado muy respetuoso. Ilegalidad más ilegalidad no genera constitucionalidad ni legalidad. Detengámonos, fortalezcamos el Estado de Derecho, y para fortalecerlo, no del discurso, no del diente al labio, sino que son acciones, y las acciones pasan indiscutiblemente por el primer poder del Estado, como es el poder legislativo. Permitámosle al pueblo hondureño tener un proceso de selección y de elección del Poder Judicial realmente diáfano, transparente, sin tino de vicio de nulidad. Protejamos esta Junta Nominadora, dejemos de establecer sobre ellos sesgos que son totalmente inexistentes. El pueblo hondureño, quien elige la Corte, es el Poder Legislativo. La Junta Nominadora está haciendo su trabajo, valientemente se ha conformado, aun y cuando sabe que hay falencias de legalidad en el llamado del proceso. Igual, todos los abogados y notarios que tienen los requisitos, participen. No es que vamos a legitimar o que vayan a legitimar un proceso que adolece de origen de legalidad formal. Es el hecho de darle al pueblo hondureño la oportunidad de que 128 diputados elijan entre los mejores. Muchas gracias, abogado. Tenemos un minuto, abogada Carla Romero. Muy bien, respeto a la independencia judicial. Dios bendiga la pródiga tierra en que nací y que bendiga también la mente de los magistrados que conforman la Sala de lo Constitucional y el Pleno, si es necesario, para poder dar una resolución conforme al Estado democrático de derecho, y sobre todo que cada uno en su puesto, en el puesto público que tiene, también como el representante de la sociedad, fortalezcan ese Estado democrático de derecho. Bueno, muchas gracias, abogado. Y yo termino leyendo este mensaje de la viceministra de Seguridad,
Yulisa Villanueva, ante una denuncia que transmitimos ayer en Frente a Frente y en TN5 Estelar. La denuncia ciudadana es valiosa a todo nivel de la escala de la Policía de Honduras. Se deben levantar procesos sin excepción. Hoy es un policía de escala básica, mañana puede ser otro de otra jerarquía. En este caso ya se separó al policía PNH 3827 de Intibucá y se levantan cargos. El policía que apareció en un video ahí pidiéndole dinero a los migrantes y que se lo metía a la bolsa, fue despedido. A todos muchas gracias, buenos días. Buenos días. Santana, te voy a...